El mar de almas, el éter, el reino del caos y muchísimos nombres más, es una dimensión donde habitan seres de todo tipo, y en su mayoría seres de terror. Y hoy aprenderemos más de esta dimensión. Este video yo lo había hecho, pero vi que el audio también estaba de terror, entonces decidí volverlo a hacer. Pero además de mejorar el audio, también sirve de ayuda para aquellos que desconocen cómo es que funciona esta dimensión, como su inmensidad, los seres y lo majestuoso que puede llegar a ser a pesar que sea de terror. Para comenzar con esto, primero hay que eliminar absolutamente la noción de que la disformidad solo tiene el tamaño de nuestra galaxia y ese es el límite, como algunos piensan que es. Pero esto no es así. La disformidad es un lugar demoníaco y corrupto en donde todas las atrocidades que imagines existen. La disformidad, Inmaterium, Empirio, Infierno, Éter y sus muchísimos nombres, es un lugar lleno de oscuridad. La disformidad es una realidad alternativa a la nuestra que consiste completamente en energía pura. Esta energía es importante porque es la materia prima de los poderes del caos y de toda la magia. Es la fuente de los poderes psíquicos que tiene la humanidad y las demás razas de la galaxia. Incluso el más mínimo pensamiento puede tener consecuencias profundas y devastadoras, que pueden precipitar de algún modo una reacción en cadena que conducirá a huracanes que podrían devastarlo todo. Además, la disformidad y los seres dentro de ella no se preocupan por la causalidad. Incluso el destino aquí es maleable para su manipulación. Este es un océano inconmensurable, poderoso, impredecible, mortal y psíquico, que hace eco y está en las 4 dimensiones del universo real, en el que incluso la humanidad ha tratado de desafiar sus peligros para construir su imperio y embarcarse en una cruzada de conquista galáctica. Incluso las naves imperiales solo navegan por la superficie de este lugar. La disformidad no es solo un mar en el que se ahogan los viajeros espaciales ignorantes. La disformidad es una dimensión mucho más maravillosa y terrorífica. Esta dimensión está habitada por entidades de poder cósmico. Estos son los demonios, entidades que se alimentan de las emociones, y los poderosos dioses del caos, o también llamados los dioses oscuros. Estos seres viven aquí, y se mantienen luchando perpetuamente unos contra otros, en una guerra eterna conocida como el Gran Juego. Así ellos muestran qué tan fuerte es cada uno. Gracias a estas guerras, el tamaño de sus reinos se expande y se contrae a medida que el poder de la disformidad sube y baja. El lugar donde habitan los dioses del caos y los demonios es el llamado Reino del Caos. Cada uno de los dioses del caos mantiene un dominio dentro de este lugar, cuya naturaleza coincide con su propia personalidad e intereses. Y en realidad, prestan muy poca atención a los acontecimientos del espacio real, ya que están concentrados en sus propias guerras. La disformidad nace y se alimenta de los pensamientos, sueños y emociones de todas las razas conscientes sintonizadas psíquicamente. Cada emoción y cada acción en el espacio material alimenta la disformidad y se refleja, creando su propia realidad. Si las razas que existen en el cosmos quedaran separadas de la disformidad, sus entidades simplemente se debilitarían y morirían de hambre. Las energías de esta dimensión también están en constante agitación y están sujetas a interminables perturbaciones. Además, el espacio disforme no tiene forma ni distancias, solo es una corriente de Inmaterium que fluye constantemente. La disformidad es un reino de tamaño infinito, posibilidades infinitas y locura infinita. Las leyes del tiempo y el espacio no se aplican aquí, ya que tanto el tamaño como el tiempo son simultáneamente infinitos e irrelevantes dentro de este lugar. Este es un océano de energía caótica y de emociones crudas. Muchas culturas, tanto humanas como alienígenas, saben que este lugar es el lugar de descanso final de las almas de sus muertos, y por lo tanto, este es el infierno de todo Warhammer 40.000. Este es el destino final de las almas fallecidas de la mayoría de las razas de la galaxia. Estas almas se arremolinan sin fin dentro de los remolinos caóticos de la disformidad, y muchos son consumidos por los demonios. Aunque a todo esto algunos se salvan de este tormento, los Aildari de los mundos Astronavi usan piedras espirituales para evitar que sus almas se conviertan en juguetes de Slaanesh, el demonio del caos creado por ellos debido a su arrogancia y deseos horripilantes en su imperio ya extinto. Mientras tanto, la otra facción Eldar, los Arlequines, gozan de la protección del dios que ríe. Por otro lado, los Drukhari hacen sus atrocidades para salvarse de las garras de Slaanesh. Pero los humanos, ellos creen firmemente que el emperador será el que protegerá su alma virtuosa
una vez que haya entrado en la disformidad. También el espacio inmaterial y el espacio real tienen una relación, ya que las dimensiones son paralelas entre sí. Y el hecho de que compartan esta relación permite que una nave con capacidad de viajar por esta dimensión pueda entrar a la disformidad sin mucho peligro rompiendo el velo. Así es como se transportan durante un tiempo corto a lo largo de los flujos de la disformidad, hasta salir de nuevo al espacio real a una distancia de su punto de partida prudente. Para que una nave viaje por el espacio real, necesita sus campos protectores y sus motores War. Esta protección son los llamados campos Geller. Esto protege a la nave de ser asaltada por demonios mientras viaja por la disformidad. Si estos campos llegaran a fallar, lo más probable es que los demonios entren y posean a los tripulantes. Una vez pase esto, solo le queda dar por hecho que el navío se perdió y la tripulación está por morir. En cambio, los motores disformes son el medio necesario por el cual las naves viajan más rápidos que la velocidad de la luz. Una nave estelar equipada con este motor puede atravesar la barrera que separa el universo real de la disformidad, alejándose así del flujo normal del tiempo. Esto se logra porque el espacio disforme es el dominio de energía, y las naves espaciales viajan entre las corrientes de este lugar como un océano. El tiempo avanza mucho más lento aquí o más rápido. Las naves que viajan en el Immaterium lo hacen mediante saltos de longitud variable de hasta 5000 años luz. Solo un viaje largo implicaría más de un solo salto. Aún así, pueden pasar casi 2 semanas solares a bordo de la nave antes de que ésta esté preparada para finalizar su salto. Mientras tanto, debido a los cambios de tiempo en la disformidad, es posible que haya pasado más de un año en el universo real. Todo esto en sí es impredecible, debido a la naturaleza misma de la disformidad. El tiempo en el espacio disforme es tan diferente del tiempo en el espacio normal, que la tripulación no tiene ni idea de si su viaje ha durado unos meses o años. Esto se debe a que la disformidad es un medio extremadamente volátil, ya que incluso podrías viajar al pasado, estancarte en el tiempo o simplemente hacer que tu viaje dure un segundo. La disformidad no tiene reglas, aunque también pueden usarse las puertas de la disformidad. Una puerta disforme es un punto en el espacio real que está unido a otro punto en el espacio real por un túnel a través de la disformidad. Este es un túnel que evita de algún modo las perturbaciones normales del Immaterium, permitiendo realizar un viaje en un tiempo determinado con total seguridad. La existencia de estas puertas representa un misterio y se debate mucho sobre si son naturales o artificiales. Y si son artificiales, nadie puede decir quién los hizo o con qué propósito. Además, algunas puertas disformes han sido mejoradas artificialmente y sus entradas están delimitadas por construcciones mecánicas cuya función exacta solo puede adivinarse. Muchas puertas parecen estar defectuosas y pueden arrojar una nave al azar en el Immaterium. Otras pueden conducir a lugares que en su día fueron estrellas o planetas, pero que ahora no son más que el espacio vacío. También hay que tener en cuenta la posibilidad de salir a un imperio estelar alienígena lejano y hostil. También puede ser que las naves espaciales que desaparecen en el espacio disforme hayan sido transportados más allá de la propia galaxia. Las puertas disformes suelen ser extremadamente importantes para quien los controla, y muchos tienen un valor estratégico vital para el imperio. Pero también, las perturbaciones pueden convertir áreas de la disformidad en caóticas tormentas, que son incomprensiblemente destructivas. Estas tormentas pueden durar días, meses o hasta incluso siglos. La disformidad, aunque es totalmente hostil a las criaturas del reino material, es el lugar de su propia forma de vida. Estas son a menudo entidades voraces que se sienten atraídas por las emanaciones psíquicas de los mortales del espacio real. Muchas de esas criaturas dependen de la absorción de energía psíquica para sobrevivir, y por lo tanto se sienten naturalmente atraídas por las emanaciones psíquicas de los mortales en el espacio real, cuyas psiques son la fuente misma de la disformidad. Los mortales han llamado a estos seres demonios, seres en base a leyendas y mitologías religiosas que no están tan estrechamente ligados a esta. Los demonios son las entidades de una naturaleza diferente, aunque también están otras entidades totalmente aterradoras. Hablemos de estas cosas horribles. Muchas de estas criaturas son sensibles, pero dependen de la absorción de energías psíquicas para sobrevivir, y por lo tanto, se ven atraídas de forma natural por las emanaciones psíquicas de los mortales del espacio real, cuyas psiques son la fuente misma del Empirio. Entre estas criaturas se encuentran el vampiro, el Psyche-Newin, el espectro astral, el sabueso astral, los horribles esclavizadores e infinidades de criaturas más.
Los esclavizadores son creados espontáneamente por las energías cambiantes de la disformidad a partir de las pesadillas de las especies sensibles, y merodean por el Inmaterion como tiburones. Los esclavizadores son capaces de controlar casi cualquier especie, incluso criatura como los tiránidos y los demonios. Y se cree que la única especie inmune a los esclavizadores son los necrones, que no tienen alma ni presencia psíquica en la disformidad. Los esclavizadores existen principalmente en la disformidad, pero pueden entrar en el universo físico como un demonio a través de la mente desprotegida de un psíquico humano. Pueden hacerlo cuando 3 esclavizadores se unen para formar una trinidad, con lo que forman un vínculo psíquico con sus víctimas psíquicas. En el transcurso de los siguientes 2 o 3 días, tras el contacto, la química orgánica del psíquico cambia significativamente, siendo el resultado final una puerta disforme viva y pulsante, a través de la cual los esclavizadores viajan al universo material. Los esclavizadores tienen una forma realmente grotesca, son parecidos a un pulpo, ya que su cuerpo principal está formada por 2 partes aproximadamente circulares, una encima de la otra. Tienen entre 8 y 12 tentáculos pequeños que sobresalen de su mitad inferior, y 2 tentáculos más grandes que terminan en ventosas. Pero verdaderamente el verdadero peligro no son estas entidades, sino los demonios. Ellos le pertenecen a sus amos, los dioses del caos, y son las criaturas más numerosas que se encuentran en este lugar. Un demonio nace cuando un dios del caos gasta una parte de su propia energía para crear un nuevo ser. Este poder es una colección de sentidos, pensamientos y propósitos, creando una personalidad y conciencia que puede moverse dentro de la disformidad por su propia cuenta. Pero el dios del caos es el que decide hasta qué punto le da la independencia, ya que ellos también pueden reclamar lo que ellos le han otorgado en cualquier momento. Así es como se aseguran su lealtad. Es solo a través de la pérdida de este poder que un demonio puede ser realmente destruido. Además, los demonios no tienen presencia física dentro de la disformidad. El reino del caos es un anatema para las leyes de la física, y toda nave que viaja por aquí lo hace llevándose consigo una piel o burbuja de la realidad cuando entran. Como dije antes, este es el llamado campo Geller. En lugar que los demonios posean una verdadera forma física, los demonios proyectan una forma conjurada a partir de energía psíquica en bruto, que es esencialmente una interpretación menor de la naturaleza fundamental de sus amos. Por lo tanto, las apariencias extrañas e inhumanas que proyectan los demonios indican su presencia, estatus y lealtad a un dios del caos. Aunque pueda parecer que está hecho de materia normal cuando se materializa en el espacio real, la forma de un demonio no es más física que en el reino del caos, ya que son seres de pura energía disforme, como dije antes, y que solo se les ha dado forma y profundidad. Cuando se manifiesta en el universo real, los demonios tienen invulnerabilidades y debilidades particulares, así como muchos poderes derivados de su naturaleza nacida como seres puramente psíquicos. Matar la proyección física de un demonio no lo mata, sino que solo separa su presencia de una realidad, y su verdadera esencia en la disformidad permanece ilesa. Cuando un demonio es asesinado, entre comillas, solo es desterrado de vuelta a la disformidad. O si no, es simplemente reabsorbido por sus amos nuevamente, y debe permanecer ahí para recuperar su fuerza, para que eventualmente pueda manifestarse nuevamente. Un demonio desterrado, para que recupere su forma, debe permanecer en una especie de estado purgatorio dentro de un reino de su amo. La leyenda dice que un demonio desterrado de esta manera no puede regresar por 1000 años y un día, aunque por supuesto es difícil probar tal creencia. Esto también depende del poder del demonio individual y el favor de su amo, y el equilibrio actual de poder disponible que tenga el dios en cuestión. Sin embargo, el desaire al orgullo de un demonio asesinado en el espacio real es considerable, y el demonio se ve obligado a soportar la burla de los demás demonios hasta que pueda volver a su forma y vengarse. Los demonios más poderosos incluso llamarán a cualquier sirviente y demonio menor para ayudarlos a lograr su venganza. Si tiene más aliados, también puede solicitar su ayuda, aunque todos los demonios son cautelosos al hacerlo, ya que dichos favores deben ser devueltos inevitablemente, y ningún demonio da la bienvenida al dominio de otra criatura, ya sea mortal o demoníaca. Para que estos seres demoníacos se puedan manifestar en el espacio real, deben romper primero el universo real. Este es el llamado velo. Esto es lo que divide estos espacios. Para eso debe haber una brecha en las barreras entre la disformidad y el reino material. A esto se le llama fisura de la disformidad. Estas son brechas en el tejido de la realidad que pueden variar en naturaleza y tamaño.
El Ojo del Terror es un ejemplo en el que incluso los planetas que existen en este lugar no se parecen en nada a los del universo material, ya que es un universo autónomo, donde las leyes del tiempo y el espacio dependen de los caprichos de los príncipes demonios que los gobiernan. Cielos de fuego iluminan lagos de sangre hirviendo y mil otras perversidades inimaginables de la naturaleza brillan en la existencia y mueren cada día. En el centro del Ojo del Terror los poderes de la disformidad son más fuertes, lo que significa que las leyes del espacio y el tiempo y la realidad no se aplican. Algunos mundos son planos, flotantes que giran en el infierno, otros están rodeados de bolas de fuego, pero son cosas horribles donde tienen forma humana y funciona como planeta. Nadie puede decir cómo existen esas realidades excepto que el poder puro del caos los baña y los ha hecho así. Los mundos más saturados de energía caótica son las moradas de los demonios y están considerados colonias periféricas de la disformidad. Y en el centro el tiempo no solo no fluye, sino que tampoco existe como concepto. A veces estas rupturas solo ocurren al azar y en otras ocasiones son los mismos humanos o los mismos dioses del caos lo que provocan su creación mediante algún acto de puro poder. Esto es lo que permite que las legiones demoníacas inmensas invadan en masa el espacio real. Pero no todo era horrible y espantoso en la disformidad, ya que también existen o existían seres positivos o de bien en ella. Hay seres positivos e incluso benignos. Estos seres existen dentro de la disformidad aunque son minoría insignificante. De hecho, antes la disformidad no era ese mar de almas tumultuoso y corrupto. En la época de los ancestrales, la disformidad era un reino muy tranquilo. Aunque había seres hostiles y depredadores, también habían muchos seres pacíficos y gentiles que habitaban en su interior. Pero desafortunadamente, todo esto cambió cuando los ancestrales se vieron envueltos en una guerra de escala inimaginables y comenzaron a producir razas guerreras para luchar en la guerra en el cielo contra los Necrontyr, que posteriormente fueron llamados Necrones. Las emanaciones que se desbordan en esta guerra eran de esta raza jóvenes que habían sido trasladadas de los laboratorios directamente a una guerra brutal que cambió la disformidad para siempre. Atrás quedaron los amables criaturas del pasado. Estos pobres seres fueron corrompidos por los gritos psíquicos de innumerables razas en guerra y no demoraron mucho en convertirse en los inmundos monstruos que deambulan por el Inmaterium de hoy. Con el tiempo, ciertas criaturas acumularon suficiente poder e influencia y llegaron a convertirse en los dioses del caos. Estos demonios fueron lo que contaminaron y corrompieron aún más la disformidad. Sin embargo, incluso en esta vorágine de locura todavía quedan espacios de calma. Estas emociones y creencias positivas se manifiestan en seres positivos. El mejor ejemplo de este es el avatar del Astronomicon, la Legión de los Condenados y los Santos Imperiales, y mucho más. Pero sin embargo, poniéndonos muy pesimistas, podrían ser solo los dioses oscuros jugando con la humanidad y los seres de la galaxia. Pero incluso en la sombría oscuridad todavía hay alguien que vela por la humanidad, y ese es el emperador, que se fortalece y fortalece sin parar gracias a la fe de la humanidad y a los miles de psíquicos que se ofrecen como tributo y su alimento. Pero también parece ser que la disformidad tiene capas dimensionales. Conozcamos la inmensidad de esta dimensión. Por ejemplo, en la novela El Camino del Cielo, se dice esto: "No conozco la disformidad como tú", dijo Yusegei, un vidente de los cicatrices blancas. "Sé que eso no es tan simple. No es posible ningún movimiento. Hay capas", dijo Bale, con impaciencia. "Hay un estrato profundo, las arterias mayores que se sumergen muy profundamente. Está el estrato oscuro, la raíz del terror. Ningún hombre vivo puede navegar por los caminos más profundos y tratar de mapearlo es imposible. Simplemente no se puede hacer". Bale sacudió la cabeza con frustración. La complejidad de esto es inmortal. Tratar de explicar esto es imposible. Yasugei habló en voz baja y dijo: "Aprende rápido". Bale exhaló, con los ojos muy abiertos, y dijo que la disformidad es un océano. Todos saben esto. Tiene corrientes, tiene profundidades, tiene tormentas cerca de la superficie. Puedes ver la luz del cartomancer, puedes seguirlo, pero incluso entonces estás justo por debajo de los límites superiores. Puedes ir más profundo y la égida se hace añicos. Cuando los hombres dicen que atraviesan la disformidad, lo presumen porque ningún mortal hace más que rozar la disformidad. Aunque la verdad no pertenecemos ahí. Ese lugar es veneno para nosotros, y cuanto más profundo se va, peor es el veneno. Por otra parte, en la novela Imperio Oscuro se dice esto: "La inmensidad del vacío es imposible de entender.
las infinitas capas de la disformidad aún más. Los humanos son seres de corto alcance. Dale armas de poder suficiente para destruir una estrella, y los humanos no serán más que simios sacados de la sabana. Y así como la mente de un simio no puede contener un océano, la noción de un mundo entero le es inexplicable. Por lo que la mente de un hombre no puede contener el vacío, y las infinitas capas de la disformidad están más allá de él por completo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las capas? Para las cosas en la primera capa tenemos estas declaraciones. En la novela Magnus el Rojo se dice esto. Funciona. No estoy del todo seguro, hermano, respondió Perturabo. Nunca explicaste completamente su propósito o cómo fue diseñado exactamente para funcionar. Tú lo has construido, dijo Magnus. ¿Qué crees que hace? Creo que es algún tipo de instrumento de navegación, dijo Perturabo. Tiene el aspecto de un sextante que alguna vez usaron los marinos, pero con infinitas más dimensiones para su funcionamiento. ¿Qué? ¿Qué tipo de océano estarías navegando para necesitar tal dispositivo? El gran océano, dijo Magnus. Eso permite que incluso aquellos sin nuestros dones perciban el reino del más allá. Aquí, en el gran océano, puede ser lo que quisiera hacer. Nada está prohibido y todo es posible. Los mundos pasaron a su lado mientras se precipitaba a través de las crecientes mareas de color, luz y dimensiones sin nombre. El turbulento caos de la disformidad era un patio de recreo para las fuerzas titánicas, donde se podían crear y destruir universos enteros con un pensamiento cualquiera. ¿Cuántas billones de vidas potenciales nacieron y se extinguieron con solo pensar esas cosas? Los depredadores lo evitaron mientras aceleraba hacia su destino, como el cometa más increíble jamás liberado en las estrellas. Lo reconocieron y temieron su luz, en un reino donde la luz de la creación resplandecía en cada respiración. El estancamiento era un anatema para Magnus. Toda la vida necesitaba progresar a través de una serie de etapas evolucionadas para prosperar. Y el cambio era parte del ciclo natural de todos los seres vivos, desde el organismo unicelular más pequeño hasta la criatura radiante encerrada en la materia cruda de la humanidad. La nobleza de su causa arrojó chispas de potencia que crearon mundos fantasmas y conceptos a su paso. Filosofías y cuerpos de pensamiento completos nacen en las mentes de aquellos lo suficientemente afortunados como para que sus restos descendieran sobre sus mentes soñadoras. Su rumbo cambió. Un pensamiento errante lo guió alrededor de una sombra monstruosamente oscura, el bulto palpitante de algo enorme que se movía en las profundidades del gran océano. Magnus sintió un destello de familiaridad en los recuerdos revueltos. Entonces, se podría decir que la primera capa es claramente una con dimensiones infinitas impuestas. Pero ¿qué pasa con la segunda capa? Novela Magnus el Rojo, maestro de Próspero. Magnus se desplazó sobre sus mareas desconocidas. Un infinito vacío blanco lo rodeaba sin dimensiones ni punto de referencia. No conocía este lugar, pero claramente no era el gran océano. Quizás esto era morir. ¿Qué experimentó la mente cuando finalmente soltó las amarras de la existencia y se rindió a la muerte? No, ninguna de estas respuestas parecía satisfactoria. A pesar de que no tenía la experiencia de morir, esto no se sentía como el final. No tenía sensación de su carne, no veía el hilo de plata absurdamente frágil que unía su poder a su caparazón corpóreo cuando se elevaba en el gran océano. Tal vez había llegado demasiado lejos, se había atrevido demasiado. ¿Y este era el precio que debía pagar? Caigo por un túnel lleno de luz, movimiento acelerado, vértigo enfermizo, la sensación de ser arrastrado por una cadena de una molécula de espesor. La conexión siempre fue difícil para esto. Esto se sentía como si le estuviera estirando más allá del punto de ruptura. Entonces, como elástico tenso, respondió bruscamente. El movimiento se desdibujó, seguido rápidamente por náuseas. Luchó contra eso, sabiendo que no era real. Equilibró el oído interno que no era suyo. Un centro de gravedad alterado, el cuerpo de otra persona. Nuevas sensaciones. Todo es desagradable. Las náuseas disminuyeron, la sensación de dislocación pasó. Las dimensiones volvieron a tener significado. Entonces, la brecha entre las capas se podría decir que es una trascendencia outerversal, o la diferencia entre un objeto dimensionado y uno atado por el concepto mismo que gobierna la dimensionalidad. Y entre esas cosas hay infinitas capas. Y dadas las declaraciones sobre complejidades infinitas, tenemos esto en la novela El Rey Carmesí. Y dice esto: no, hermano, eres tú quien está equivocado.
Acerca de todo no sabes nada. Haces un único y torpe peregrinaje a la disformidad y crees que solo tú puedes comprender sus infinitas complejidades. Vislumbras el corazón oscuro del universo y ingenuamente lo llamas primordial aniquilador. Como si eso pudiera explicar siquiera una fracción de su malevolencia cósmica. Junto con reconocimientos directos que la disformidad tiene más profundidades, tenemos también esto. La disformidad no es exactamente así. No es solo otro lugar como este. Los psíquicos dicen que es como el agua en el océano. Tiene mareas, tiene reflujos, tiene flujos. Es plástico, receptivo y causal. Todos sus horrores son parásitos de la conciencia. Cualquiera piensa un pensamiento o siente una emoción y el Inmaterium responde. Un alma asustada es una onda en la superficie. Se eleva y se hunde en la nada. Muchas almas aterrorizadas hacen ondas que son más fuertes. Se encuentran, se suman y ahora ese terror es una ola mayor. Todo lo que puedo decirte es que la disformidad está más allá de la comprensión de ti o de mí. Y existen cosas en sus profundidades insondables, que son más antiguas que el tiempo tal como lo conocemos. Quizá, algo que ni siquiera los dioses del caos incluso comprenden. Entonces, terminando esto, la interpretación que tomaría sería esta. Hay infinitas capas, cada una es una trascendencia o transversal, en la última, en el que incluso está más allá de las estructuras de dimensiones infinitas. Listo, llegamos al final del video. No olviden de compartir, suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Me estarían ayudando mucho a seguir creciendo este pequeño canal. 心中的太阳是毛泽东哎，他领了我们的解放哎，真理翻身当家做。